Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Jotem, por la invitación, por la deferencia. Y yo tengo que empezar ofreciendo una disculpa, porque cuando tú interactúas con un auditorio, tú puedes ver la reacción de la gente cuando haces un comentario, o un mal chiste, o un buen chiste, ¿no? Y sabes si puedes seguir esa línea o no. Como yo no los puedo ver, no me importa, voy a seguir esa línea, porque es la que creo que me caracteriza hasta cierto punto, y ofrezco una disculpa si pues no fui lo suficientemente serio o propio para esta ocasión. Y el tema de la ponencia que preparé el día de hoy es respuesta estructural ante temblores. No se preocupen, no va a estar... ¿Qué pasa? A ver, ahí está ya. Y pues antes que nada quiero agradecer a la invitación del ingeniero Carlos Pitas de La Paz, del doctor de ti, Alfredo, y pues a mi amigo Leo Vegas, ¿no? Porque entre los amigos, yo sé que es mi amigo porque sucedieron varias cosas. Primera, se atrevió a pedirme algo que no sabía cómo iba a salir, entonces me tiene confianza. Y segunda, te atreviste a pedirme algo de mucha responsabilidad. Y eso solo lo hacen los amigos. Y pues yo me siento muy afortunado de tener tu amistad. Hay algunas fotografías de tú y yo en diferentes eventos de la SNI en donde hemos estado involucrados. Y muchas gracias por haberme considerado. Y ya no quiero extenderme más en esto. Ya tomaste mucho tiempo presentándome. Necesitabas literal 2 minutos. Hablas muy lento como nuestro presidente, yo creo, porque no hay tanto para presentar de tus. Y sin más preámbulo, me gustaría preguntarles si alguno sabe esta ecuación de qué se trata, ¿no? Y si no lo saben, porque no tendrían por qué saberlo, es una de las ecuaciones para conocer los modos de vibrar de una estructura. Pero también, y más importante, es la última ecuación de esta presentación. Yo creo que en estas presentaciones de 1 hora, porque no va a durar más, dice que todo el mundo aguanta un suplicio si sabe cuánto tiempo va a durar, 1 hora, presentar ecuaciones de este tipo no tiene mucho sentido para la gente que no está familiarizada con ellas. Tu mente no es capaz de asimilar letras griegas, egipcias, jeroglíficos en las ecuaciones en 1 hora. Necesitas muchos años de experiencia, muchos años de estudiar esto. Les prometo que esta es la última ecuación. Y lo que sí tenemos que entender es que vivimos en una zona que es altamente sísmica. Es un mapa de la República Mexicana en donde podemos ver cómo la placa de Cocos, que es esta de aquí abajo, se mete por abajo de la placa de Norteamérica en un efecto de subducción. Y cada una de estas amibas, cada uno de estos frijolitos, es uno de los sismos que han afectado históricamente al país. Por ejemplo, este de aquí grandote es el sismo del 85. Mientras más grande es la amiba, más grande es el sismo. Este aquí al lado, también que dice 1985, es la réplica del 20 de septiembre. Este que dice 1979, por ejemplo, es el que tiró la Universidad Iberoamericana. Por aquí anda el del 57, el del Ángel de la Independencia. Y había 2 zonas de silencio sísmico. Uno aquí al sur de Chiapas, que después del sismo del 2017, pues esa zona ya tiene su amiba asociada. Habría que conseguir la nueva imagen de la zona de fractura. Ojalá Geotem nos la pueda proporcionar en breve para realizar mis presentaciones. Y la zona de la brecha de Guerrero, que es la que más nos preocupa, que es esta zona de aquí, que no sabemos cuándo, pero sabemos que lo va a hacer, sabemos que va a fallar. Y pues, la razón de esta brecha es toda la instrumentación que se tiene en esta zona de la alerta sísmica, pues para que nos alerte de que cuando esto falle tengamos un minutito y medio para poder vivir con este sismo que eventualmente se presentará. Y la desventaja de esta zona es que está a solo 250 kilómetros de la Ciudad de México. Y los sismos, como las explosiones, mientras más lejos los tengas, mejor. Y con 250 kilómetros de distancia, pues el escenario no es muy alentador. Hay que entender también que México no solamente sufre de sismos. En 40 días
de 2017, del 15 de agosto al 25 de septiembre, México tuvo 2 terremotos, este de aquí, de Chiapas, y el cercano a la Ciudad de México. Entre paréntesis, este de 8.2 es el sismo más grande que se ha grabado con instrumentación en México. Había habido otros más grandes, uno en particular creo, pero no había sido registrado porque no existían estos aparatos. Y este es el primero que se graba con aceleraciones muy fuertes. 3 huracanes, que fue Max, categoría 1, que tuvo más o menos esta trayectoria, Katia, que fue muy errático, estuvo aquí danzando en el Golfo de México, y Harvey, que cruzó la península de Yucatán, categoría 4. Y 2 tormentas tropicales, que fue Pilar y Lidia. Lo que voy es que en México tenemos estos fenómenos de la naturaleza, tenemos que aprender a vivir con ellos, tenemos que lidiar con ellos y tenemos que tomar precauciones para con ellos. No hay sistema nacional del Fondo Nacional de Desastres que aguante estos embates en 40 días. Entonces, no todo es de parte del gobierno. La población tiene que tener también su responsabilidad. ¿Y cómo? Pues hay que aprender de estos eventos, ¿no? Estos siniestros nos enseñan y nos concientizan. Y creo que el primero es el sismo del 57. Este es el famoso ángel de la independencia, que sus alas no funcionaron y acabó cayendo de su columnata. Y creo que el sismo del 57 es el que marca este parteaguas de la ingeniería sísmica mexicana, y es donde empiezan a conocerse muchos problemas que existían en las estructuras. Básicamente porque la Ciudad de México en el 57 ya tenía cierto desarrollo y ya se habían presentado algunos problemas en las estructuras. Como por ejemplo este es el edificio Rioma, que Rioma es la inversión de las sílabas de Mario, ¿no? Y era propiedad de Mario Moreno Cantinflas. Y cuenta la anécdota, cuenta la historia, que estaba don Mario parado enfrente de su edificio, días después del sismo, y se le acercó un reportero y le dijo: oiga, don Mario, ¿y perdió usted mucho? Y con toda la ironía y el humor que caracterizaban a Cantinflas, le dijo: pues nada más la mano de obra, porque todo el material ahí está. Entonces, quitando la tragedia de fuera, que tenemos que evitar este tipo de comportamientos en las estructuras, no podemos permitir los colapsos en las estructuras, aunque el reglamento de la Ciudad de México acepta el daño, no solamente el daño no estructural, sino el daño en elementos estructurales para el sismo del diseño, acepta que la estructura se dañe, y eso la gente, la población no lo sabe. Ellos creen que compran un departamento y si viene el sismo más grande van a poder habitar la estructura al día siguiente o al instante siguiente. Y no es cierto. El reglamento contempla daño en las estructuras. Y es algo que nosotros los ingenieros debemos concientizar a la población, porque en base a eso, pues evidentemente se exigirán, en vez de cocinas elegantes o mármoles en los baños, diseños sismo resistentes. Es algo que tienen los chilenos, por ejemplo. Saludos a los amigos chilenos, si hay alguno conectado. Pues los chilenos, antes de preguntar de qué material son las cubiertas de la cocina, preguntan quién diseñó el edificio. Y básicamente tiene que ver porque a los chilenos tienen muy buena ingeniería estructural, pues porque cada 5 años les llega un sismo de 8 grados. Entonces, lo que no hacen bien, a los 5 años los van a poner a prueba. Entonces, estos sismos nos concientizan y nos enseñan. Evidentemente el del 85, que en mi caso en particular es el que creo que finca las bases para que yo estudiara ingeniería estructural, y mucho tiene que ver con el periodo vacacional que teníamos en los años 80, donde yo paso de primaria a secundaria, y después de 2 meses y medio de vacaciones, en donde mi madre ya me traía hasta acá, ¿no? Porque además era yo un muchacho inquieto, o un niño inquieto, 15 días después de haber iniciado clases, se presenta el sismo del 85. Y entonces, con imágenes como estas, pues la ciudad estuvo sin clases mucho tiempo. Y mi madre, desesperada por recuperar su libertad y su salud mental, le pidió a mi padre que me llevara. Que mi padre empezó a hacer mucho safari fotográfico, por decirlo de alguna manera, a las zonas de daños. Y yo me iba con mi padre. Y
creo que haber visto la pasión y el conocimiento con el cual me explicaban las cosas, de por qué habían fallado de tal o cual manera, me ayudó o fincó, o sembró esa semilla para que yo pudiera estudiar lo que ingeniería estructural y traerme hoy ante ustedes. Esta es una buena historia. Este es un hotel, el Hotel Garage, ya se imaginarán, que estaba en la Avenida Central y Eje Central. Y le estaban construyendo la línea 9 del metro. Y aquí se ve el muro de contención. Y estos taludes, estos puntales, no estaban colocados el día del sismo. Los colocaron después. Si se fijan, están colocados al suelo. No restringen nada. Entonces, lo que pasó fue que cuando vino el sismo, los muros se movieron. El suelo que estaba aquí se asentó. Y entonces el hotel tuvo un asentamiento muy significativo. Ahí pueden ver el edificio de la izquierda cómo está hundido, el puente se ve totalmente inclinado. Y aquí estoy yo, ¿no? Como referencia humana, ¿no? Porque iba yo con mi padre, enseñando que esto se había hundido como 1,5 metros. De aquella yo medía unos 50, no más. Entonces podemos ver aquí lo que se aprecia. Y lo chistoso de la anécdota es que pues este fue mi primer hotel de paso y mi padre me llevó a él. Entonces, pues para que vean que el ingeniero Garzajarque no a veces es lo cuerdo y lo sensato que todo el mundo cree. Y desde luego el sismo del 2017, ¿no? Que me tocó en una posición gremial privilegiada. Creo que fue un reto muy importante haber guiado y formado las brigadas, porque la población necesitaba tener la certeza de que sus casas y sus edificios estaban bien, dependían de los ingenieros, y siempre voy a estar agradecido, eternamente agradecido a esas más de 600 personas que nos conjuntamos en el Colegio de Ingenieros Civiles de México para formar las brigadas de inspección. Y antes de entrar a, pues, cómo es la respuesta traje 3 ejemplos, ¿no? Traje 3 ejemplos, traje 4 ejemplos de edificios, de cómo se comportan ante sismos. Me gustaría hacer un breve repaso de dinámica estructural, algo muy sencillo para que los que no son ingenieros, pues no nos apantalle un ingeniero hablando de espectros y de distorsiones. Es algo muy sencillo que me gustaría abordar y creo que podemos atacar brevemente. Si hacemos una simulación de un edificio muy sencilla, sería un marquito de este tipo, y nosotros usamos la ley de Newton que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es la segunda ley de Newton, todo el mundo la conocemos muy bien, nos la enseñamos en la secundaria. Espero que todo el mundo tenga la secundaria, nada, por el bien de México y por el bien de ustedes, ¿no? En donde la masa, esa M que está ahí, la masa, son propiamente las losas, las columnas, los muebles, nosotros. Esa es la masa, la carga viva, la carga muerta. Esa es la masa que consideramos en estos análisis. Y la aceleración es la que nos da el sismo. Este es un registro de aceleración, es muy famoso, es el de SCT del 15 de septiembre del 85. En el 85 había 3 estaciones acelerográficas en la Ciudad de México. La de CEU, en terreno firme, que registró el sismo de manera muy chiquita. Para CEU el sismo del 85 prácticamente no existió. El registro de los viveros de Coyoacán, cerca de los viveros de Coyoacán, que por alguna razón no se usa mucho, no es muy legible o no existe. Y el de SCT, que estaba en la esquina de Eje Central y Xola, donde inclusive se cayó buena parte del centro histórico. Y este registro que circuló por toda la comunidad científica de ingenieros que se dedican a estudiar los sismos, fue muy famoso por las características tan armónicas que estos 4 ciclos tenían, ¿no? Y que empezó a detonar algunas condiciones importantes dentro de la ingeniería estructural. Y entonces la aceleración la obtenemos aquí. Entonces, con esta masa y con esta aceleración, hacemos esta multiplicación. Esto no vale como ecuación, es una multiplicación, no me la cuenten como ecuación para la presentación. Obtenemos esas fuerzas. Y esas fuerzas son las que deforman al edificio, le causan los esfuerzos dentro de las columnas y dentro de las traves, y son las que usamos los ingenieros para diseñar los elementos estructurales. Así es simple, ¿no?
Entonces, la masa la podemos conocer de muy buena forma, pero la aceleración hay que hacer cosas con ella. Vamos a ver este video que quiero que vean lo que es el concepto de periodo. No. ¿Se escucha? No. Perdón, al parecer el video no tiene audio. Básicamente lo que estamos explicando ahí es lo que es el periodo de una estructura. Y es el tiempo que tarda en ir y regresar. Lo voy a repetir para poner el audio otra vez. Vamos a ver el concepto de periodo. El periodo es el tiempo que tarda una estructura en completar un ciclo, ¿sí? Eso es un ciclo. Cuando va y viene, eso es un ciclo. Y siempre es el mismo. Siempre es el mismo periodo. Siempre es el mismo tiempo. No importa qué tan lejos vaya o cerca vaya, el periodo es el mismo. Si voy más cerquita, el tiempo es menor, pero el tiempo es el mismo. Perdón, la velocidad es menor, pero el tiempo siempre es el mismo. Estructuras altas tienen un periodo alto y estructuras pequeñas tienen un periodo pequeño. Voy a adelantarme un poquito más para acá. Estructuras pequeñas tienen un periodo pequeño. Si yo voy acortando la altura de ese edificio, el periodo va a aumentar. Entonces, ese es el concepto de periodo que me gustaría que quede claro para poder seguir con la presentación. Y una forma de estimar la aceleración, volviendo ya a la aceleración, es con los espectros. Hay tres tipos de espectros. Es un espectro de respuesta, un espectro de diseño y un espectro de sitio. Y básicamente estos dos son casi lo mismo, con algunas salvedades, ¿no? Y en donde Geotem nos ayuda muchas veces con esta parte de aquí. Y Geotem también nos ayuda con los periodos, con la medición de los periodos de las estructuras, que para los ingenieros es muy importante. Entonces vamos a ver cómo se construye el espectro. Y si en el 85 había 3 estaciones acelerográficas, hoy tenemos más de 80. Estas que están en azul están en tiempo real, podemos entrar en internet y ver cómo están. Y el resto son aparatos como enterrados en la tierra, unos metros para poder registrarlo y protegerlo, y son los aparatos que miden los sismos, que miden las aceleraciones. Y entonces vamos a agarrar un aparato, este que está aquí en verde, que es el de SST, y de este aparato vamos a ver cómo se construye un espectro de respuesta de aceleración. Yo tengo el registro, vamos a suponer una casita con un periodo pequeñito, un periodo de 0.1 segundos, es una casita que se mueve muy rápido. Yo le aplico esta aceleración acelerográfica, hagan de cuenta que yo moví la tablita esa que estaba mostrando anteriormente con esta aceleración y calculo la aceleración máxima en la parte de arriba de esta estructura que es la estructura más sencilla que usamos los ingenieros, que se llaman sistemas de 1 grado de libertad, porque nada más pueden moverse en una dirección. Eso es lo que significa sistema de 1 grado de libertad. Y lo grafico la respuesta máxima. Este valor máximo a esta señal lo grafico. Y ese es mi primer punto del espectro. Aquí, en el eje de las X, voy a ir variando el periodo. Este periodo es muy cortito, 0.1 segundos. Y aquí en el eje de las Y voy a medir la aceleración. Y después cambio el edificio, a un edificio más alto. Un edificio que tenga un periodo de 2 segundos. Le aplico la misma señal, no cambio la señal, es la misma señal del mismo sismo en el mismo sitio a otro edificio. Y mido la aceleración máxima y la grafico. Y luego voy y aumento el edificio y vuelvo a medir la misma aceleración máxima y la vuelvo a graficar. Pues con esto yo ya tengo un espectro. Eso es un espectro de respuesta de aceleración. Su grado de precisión o su grado de certeza pues es muy malo, porque nada más lo medí para 3 puntos. Pero si yo en vez de ir de 2 en 2, variando 2 segundos en 2 segundos, voy variando de 0.05 en 0.05, obtengo gráficas como esta. ¿Sí? Eso es un espectro de respuesta de aceleración. Es como respondió
una serie de edificios, un universo de edificios de diferentes alturas a una señal en particular. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué es un espectro de diseño. Y estos espectros de diseño están asociados a un área o a un tipo de suelo determinado y a diferentes tipos o a diferentes fuentes de los sismos. Y son los que usamos para diseñar las estructuras. Y para ver cómo se hacen, pues vamos a agarrar toda esta serie de registros de diferentes sismos, de diferentes ubicaciones. Y hacemos lo mismo que hice anteriormente, vamos variando las estructuras de 0.5, 0.05, 0.05, y vamos a obtener gráficas de este tipo. ¿De acuerdo? Y entonces aquí ya entra la estadística y los análisis de vulnerabilidad y de riesgo que Geotem también hace, ¿no? Y que yo no entiendo. Les tengo fe ciega, porque eres mi amigo, confío en ti. Y generan estas gráficas ya más ingenieriles, más bonitas, ¿no? Estas líneas verdes, que son los que llamamos espectros de diseño. ¿Y cómo se lee? Pues muy sencillo. Yo agarro mi estructura, la analizo, calculo su periodo, calculo cuánto tarda en completar un ciclo, entro en esta línea horizontal, en este eje horizontal, digamos que tiene 3 segundos, entro aquí, subo, llego a este punto y puedo medir que para ese edificio yo necesito considerar pues como un 35% de la aceleración de la gravedad, porque esto nos gusta estandarizarlo con la gravedad, ¿no? O sea, medimos la aceleración en centímetros sobre segundo al cuadrado y luego lo dividimos entre la aceleración de la gravedad y nos da un valor de 0.4, porque los números grandotes nos espantan. Entonces ya valores decimales los manejamos con más soltura, con más confianza y obtenemos estos porcentajes de la aceleración de la gravedad, que multiplicados por la masa que veíamos antes, son las fuerzas que obtenemos. Así de sencillo. Pero evidentemente estos espectros de diseño, ¿no?, tienen sus salvedades. Por ejemplo, si yo tengo este edificio aquí, para esa gran área, para esa zona, pues mi respuesta está muy sobreestimada. Si mi edificio anda por acá y estoy considerando esta gráfica hasta acá, pues el propietario me va a decir, oye, yo necesito racionalizar mejor mis insumos. Yo necesito que esta gráfica sea más precisa a lo que tengo yo en el sitio. Y es lo que el nuevo programa, el nuevo código de construcciones o de las nuevas normas técnicas complementarias de la Ciudad de México contemplan. Ya regionalizan, ya particularizan estas aceleraciones, no a una gran área como antes estaba anunciado, sino a un punto en específico. Y lo que hace el SACID, que es este programa o este sistema para evaluar las aceleraciones sísmicas, es que tú pones en este mapa en dónde va a estar construida tu estructura, ¿no? Y haciendo todos estos análisis de los periodos y de las aceleraciones para una familia de diferentes sismos que pueden afectar a la Ciudad de México, nos dan estos espectros. Y con estos espectros, que son varias gráficas, que ya no voy a entrar en ellas, ya son cuestiones un poco más específicas, con estos espectros de aceleración y con la masa de nuestros edificios, obtenemos esas fuerzas y con eso diseñamos los edificios. Es así de sencillo, tan sencillo como esto. Que no los apantallen ahora hablando de espectros, bueno, no, ustedes sí, para que cobren más, ¿no? Pero tiene sus implicaciones, pero este es el concepto que me gustaría dejarles y que se quedara. Y ahora que ya que recordamos lo que es el concepto de periodo, ya sabemos que una estructura tiene un periodo asociado a su masa y a su altura y a sus columnas y a sus traves, y ya sabemos qué son los espectros, pues vamos a comparar estos espectros de diseño contra los espectros de respuesta. Y aquí es donde vamos a ver ya cómo las estructuras van respondiendo a ellos. Voy a tocar 3 casos, 2 de ellos muy penosos, 2 de ellos casos que marcaron significativamente a la población del país, no solo de la Ciudad de México. Uno es la escuela Repsamen, donde desafortunadamente murieron niños, y el otro es Álvaro Obregón 286.
El tercero es un edificio que conozco personalmente, es un edificio que llevamos estudiando muchísimos años, un edificio que está instrumentado inclusive y que tenemos muchos datos y que nos dan muchas ideas. Pero vamos a ver este caso de la escuela Repsamen. La escuela Repsamen constaba de 4 cuerpos, la secundaria en verde, la primaria en amarillo y estos 2 cuerpos al frente, que eran edificios administrativos y de laboratorios, que fueron los que colapsaron. La primaria fue diseñada con un código, aparentemente, no está muy claro con qué código se diseñó, pero aparentemente es posterior al 85, el código del 86. Y sí tuvo algunos daños por una mala detallado de los muros con la estructura, pero en realidad la primaria, con una rehabilitación leve, se podría usar rápidamente. La secundaria, con una estructuración adecuada, ni siquiera el reloj o los bancos o este armario se cayeron. Y al lado, pared con pared, se cayeron estos 2 edificios, con alturas similares, con periodos similares, al mismo sismo. Al mismo sismo. Entonces, tiene que ver con cómo esta estructura estaba diseñada y qué se conocía de esa estructura. Hay que entender, y aquí estoy poniendo, esta fue la zona del colapso, aquí es el colapso, y hay 2 estaciones acelerográficas, una aquí, que es la de Vaqueritos, y otra acá, que es la de Coyoacán, que registraron el sismo y que grafico con esta línea quebrada en esta gráfica de espectros. Y la escuela fue diseñada con la línea verde. El reglamento del 76 con el cual se diseñó era la línea azul, al ser escuela se multiplicó por 1.3, y esta era la línea de diseño. Entonces, como podemos ver, la escuela a lo mejor tenía un periodo como de 1.1, 1.2 segundos. Como podemos ver, la escuela respondió muy fuerte al sismo. Probablemente más para lo cual había sido diseñada. Entonces, esto devela un problema muy grave y que también sucede aquí en Álvaro Obregón 286, ¿no? Aquí fue el colapso de Álvaro Obregón 286. Aquí está la estación de Cibeles, a 400 metros. El edificio Álvaro Obregón 286 fue diseñado antes del 57 con el código del 57, con esta línea morada. Este fue el coeficiente sísmico, ese valor que veíamos, ¿no? Y el edificio resistió 4 veces más la aceleración para la cual fue diseñada. ¿Qué responsabilidad tenía el ingeniero, el propietario de esta estructura, ¿no? Cuando le llegaron 4 veces aceleraciones de las cuales había sido contemplada? El edificio sufrió sismos como el del 79, como el del 85, como el del 2012, y no había tenido problemas. ¿Qué le afectó al edificio? ¿Qué pasó en este edificio para que después de tantos años, tantos sismos, tuviéramos este comportamiento tan deficiente? Y este es el caso de estudio que me voy a ahondar un poquito más en él. Es un edificio ubicado en Paseos de Tasqueña. Esta es Calzada Tasqueña. Aquí hay una preparatoria del Politécnico Nacional. Y el edificio tiene 2 estaciones acelerográficas cercanas, esta de aquí y esta de aquí. El edificio fue diseñado con la línea verde, previo al 85, con el reglamento del 76. Este fue .24, este fue el coeficiente sísmico que se usó en el edificio. Y el edificio tiene un periodo de 1.26 segundos. Y cae ahí. Los que conocen bien estas gráficas y conocen bien la respuesta, van a poner la misma cara que me acaba de hacer Leo ahorita. Y que es más o menos esta. ¿Sí? Esto indica que el edificio respondió muchísimo. ¿Qué significa estas gráficas y la cara de Macaulay Culkin en términos de desplazamientos? Los cajones salieron volando, cajones que rompieron el tope, lámparas que dejaron huella todo alrededor, 360 grados. ¿Ya lo vieron? Esta lámpara pegó en el techo tantas veces que dejó marcas todo alrededor. ¿Sí? O excusados que se arrancaron del suelo.
¿Cuál es la fuerza o la aceleración que sufrió ese edificio para que este excusado se haya arrancado? Porque este edificio no está en el suelo. Hay otras cosas que ahorita veremos por las cuales pues, este edificio tuvo un comportamiento adecuado. No tuvo daño estructural, pero sus contenidos, las cosas adentro, la pasaron muy mal. Básicamente porque el edificio respondió exactamente igual que el suelo. Vamos a volver con este edificio un poco más adelante. ¿El origen o el epicentro de un sismo tiene implicación en la respuesta de las estructuras? Sí, desde luego que sí. Y creo que la mejor forma de explicarlo sería así. Imagínense un lago totalmente calmado, ¿no? Donde arrojas una roca al centro. Y donde cayó la roca, pues tenemos unas ondas que van muy juntitas, y según te vas alejando donde cayó la roca, las ondas se van haciendo más espaciadas. O sea, las ondas que están cerca del epicentro les llamamos de alta frecuencia, porque su frecuencia es muy alta, ¿no? Y a las que están lejos de donde cayó la roca, pues de baja frecuencia. Y los edificios más o menos pasa lo mismo. Edificios chaparritos tienen una alta frecuencia y edificios altos tienen una baja frecuencia. Ya nos olvidamos ahorita del concepto de periodo y estamos hablando de frecuencia. Pero básicamente, periodo corto es alta frecuencia y periodo largo es baja frecuencia. Y esto explica un poco los daños de 1985 contra 2017. En 1985 el sismo vino de 400, un poquito más de 400 kilómetros de las costas de Michoacán. Y nos llegan las ondas de baja frecuencia, esas ondas ya alejadas de donde cayó la roca, donde se presentó el epicentro. Y esas ondas afectaron edificios altos, edificios entre 8 y 15 niveles. Y la mayor cantidad de daños en el 85 está en edificios de 8 a 15 niveles. A diferencia de y eso está claramente documentado en este documento del antiguo Departamento del Distrito Federal, en donde además de los 210 colapsos que hubo, muchísimos, 1,658 edificios dañados. ¿De acuerdo? Casi todos, el 60%, edificios entre 8 y 15 niveles. En el 2017, el escenario es diferente, porque el sismo no viene de 400 kilómetros. El edificio viene pues del centro de la Ciudad de México como a 100 kilómetros, pero de la Ciudad de México como a 70. Porque la Ciudad de México, en donde les empieza a afectar en la zona del sur, está a 70 kilómetros, 70, 80 kilómetros del epicentro. Y entonces nos llegan las ondas de alta frecuencia, que afectan a edificios más chaparritos. Y entonces el universo de edificios a los cuales este sismo afecta es muchísimo mayor. Porque ¿cuántos edificios de 3 a 7 niveles hay por cada edificio de 8 a 15? Muchísimos. Entonces, el sismo del 17 solamente tiene 44 colapsos. Aquí quiero hacer un paréntesis e indicar que solamente uno de los colapsos es con un código posterior, fue diseñado con el código posterior al 85. Todos son sismos, diseños previos a 1985. Había un par ahí que decían que eran nuevos, no. Fueron edificios que se remodelaron arquitectónicamente, pero no se les intervino estructuralmente. Parecía que eran nuevos, pero en realidad habían sido diseñados con códigos anteriores. Entonces creo que los códigos funcionaron relativamente bien, los códigos del 87 y del 2004. Y extrapolando esto a las brigadas, porque las brigadas del SMIE y del colegio revisaron 2.500 edificios y el 21% estuvo en color rojo, extrapolando eso a los 11.000 edificios revisados en la Ciudad de México, se estima que 2.300, 2.500 edificios pudieran tener daño grave en la Ciudad de México. Entonces, creo que el sismo del 17, a pesar de que no tiene más colapsos, muchos colapsos, generó mucho más daño que el sismo de 1985. Siempre debemos aprender de los sismos. Y no solamente en los sismos, los huracanes u otros eventos, es la forma de aprender. Podemos hacer investigación en laboratorios, como en el SENAPRED,
como en el Instituto de Ingeniería, como en la UAM, o como en algunas universidades de la costa del Pacífico, por ejemplo, donde hacen investigación de forma significativa, o con modelos a escala matemáticos. Les voy a presentar un video en donde, pues, recursos ilimitados, así le llamo yo, de potencias mundiales, pueden llegar a ser. Este es un estudio en la Universidad de Nevada, en donde tuve la oportunidad de estudiar mi maestría, 10 años después de que yo me fui, ¿no? Me hubiera encantado haber estado involucrado en este estudio. ¿Qué están probando? En este estudio, lo que querían ver era cuál era la interacción entre el sistema de amortiguamiento de los coches con la respuesta del sismo en el puente, ¿no? Ese fue el último ciclo de experimentos de ese puente, porque ese puente lo probaron para diferentes sismos y vieron cómo se comportaba, porque además es un puente curvo, un puente, las estructuras curvas es difícil de estudiar, pero este laboratorio tiene unas capacidades increíbles. Muy común, además. Muy común, puentes curvos. Si ya sé a dónde vas, ¿no? Ya quieres sacar temas de la línea 12, esperemos que no sean muchas preguntas de la línea 12. Entonces, investigaciones como este tipo con recursos ilimitados, pues también es una fuente de conocimiento importante. Pero no solamente el conocimiento es importante, sino también los conceptos, ¿sí? Y aquí me gusta parafrasear al doctor Guillermo Bertero, un argentino radicado, ya murió en California, y daba clases en la Universidad de Berkeley. Fue maestro de muchos, de algunos profesores y de algunos ingenieros. Uno de ellos viene la semana que entra. Me siento como Jarabe de Palo, como el Tri, abriéndole al concierto de Amador Terán, ¿no? O sea, yo soy como Molotov o así, y la semana que entra, no se pierdan la plática del doctor Amador, es como Queen o como Guns N' Roses o no sé. Para no hablar de Botellita de Jerez o de Jarabe de Palo, canto con Leo, ¿no? Estamos abriéndole un concierto a Amador Terán de la próxima semana. No se pierdan la plática de Amador Terán la próxima semana, lo cual me honra estar abriéndole el concierto a Amador Terán. Y Guillermo Bertero decía que si yo pudiera vivir en un edificio bien estructurado, pero analizado con métodos aproximados, es decir, con regla de cálculo, o en uno mal estructurado, pero bien analizado con computadora, él hubiera vivido en el primero. ¿Y a qué se refería? Pues desde luego, las propiedades estructurales podríamos dividirla en 4. Estructuración, que es qué tan uniforme es tu edificio. Rigidez, que es con lo que tú resistes las deformaciones. Resistencia, que es como tus elementos resisten esas fuerzas internas. Y la ductilidad, que es la capacidad de las estructuras a deformarse antes de presentar daño. ¿Y qué se debe buscar en la estructuración de un edificio? Pues en zonas sísmicas, ¿no? Edificio en zonas sísmicas. Hoy me desperté con la noticia del colapso del edificio en Miami. Un edificio que colapsó por carga vertical. En Miami, sin fuerzas de la nada. Seguramente va a ser caso de estudio. Pero si ven las noticias, un edificio en Miami colapsó hoy a las 2 de la mañana por carga vertical, sin que nada más lo excitara, lo turbara. Y antes el puente... Entonces, desde luego, la regularidad, la simetría en planta y elevación son muy importantes, la uniformidad de rigideces, la redundancia imperestática, eso quiere decir que no solamente un elemento resista el sismo, sino muchos elementos lo resistan, y controlar las deformaciones. Y estas son diferentes configuraciones de irregularidad, plantas en T, plantas en L, plantas en U, varios cuerpos, diferentes niveles, plantas bajas muy altas, plantas bajas muy chaparras. Pisos blandos muy comunes en la Ciudad de México para meter los coches abajo y muros arriba para formar las casas, las viviendas, ¿no? Discontinuidad de columnas. Cambios de rigideces, cambios de sección bruscos. O sea, todos estos tipos son irregularidades que no nos gustan porque nos causan efectos muy difíciles de predecir
y muy difíciles de controlar, que causan al final de cuentas los colapsos que estamos viendo o los daños en estructuras. Un edificio de Pirules que vamos a ver ahorita, era un edificio en L, ¿no? Un edificio de Celaya que veremos más adelante, que era un edificio en T. ¿No creen que estas irregularidades existan? Cada vez hacemos estructuras más audaces, cada vez hacemos estructuras más complejas y cada vez mis amigos arquitectos nos obligan a quebrarnos más la cabeza. No quiere decir que estas estructuras no se puedan resolver, por supuesto que se pueden resolver, pero hay que estudiarlas muy bien. Edificios en Estrella, ambos son hospitales, bueno, no, el de la izquierda eran las oficinas del ISSSTE y en la derecha pues, es un hospital, el Hospital Español, donde me han practicado varias cirugías y no descarto volver en algún futuro por mis actividades extracurriculares, pues son edificios irregulares, ¿no? O por ejemplo, el periférico. Vean, por favor, la esbeltez del de la izquierda. Son dos cuerpos diferentes. En el centro pueden ver la junta constructiva. Es un edificio en L muy esbelto, ¿no? Seguimos haciendo este tipo de cosas, lo seguimos comprando y luego nos fijamos de por qué se dañaron mis acabados o por qué se fisuraron mis azulejos. Y no queda más que sacar a Macaulay Culkin otra vez con cara de, por Dios, ¿en serio? Bien estudiadas se pueden resolver, ¿eh? Ahorita van a reconocer este edificio, pero es un edificio que está bien estudiado, está estructurado, hubo mucha conciliación con la arquitectura, ¿no? Y tenemos resultados como este. Yo creo que es una de las estructuras más irregulares que conozco. Las torres de Reforma, ¿no? Por ejemplo, la Torre Reforma es una estructura altamente irregular, sí, pero está muy bien estudiada, está muy bien resuelta. Pero está muy bien estudiada con mucha tecnología. Y tenemos el conocimiento y sabemos cómo podemos controlar estos sismos, ¿no? Según va variando la altura de los edificios. Aquí está mañosamente representada porque todos son cuadraditos, todos son rectos, ¿no? Pero conocemos bien ya cuáles son las soluciones para poder controlar esas deformaciones. El chiste es que nos dejen aplicarlas en los proyectos arquitectónicos. Y esto es una suma, ¿no?, tan sencilla de conceptos estructurales claros, soluciones sencillas y una buena plática, una buena interacción con la arquitectura nos va a dar estructuras económicas y seguras. Es un proyecto de un estudiante de secundaria en donde los dos edificios son igualitos. Lo único es que uno tiene una estructuración con diagonales y el otro no. Y su comportamiento pues es muy diferente. Vean cómo se mueve uno y cómo se mueve el otro. Esto se puede lograr con una buena conciliación arquitectónica y pues evidentemente con un buen estudio. Si entendemos ya la dinámica de las estructuras, cómo se mueven, y entendemos el suelo, pues vamos a sacarle provecho, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. Y aquí voy a hablar del concepto de dinámica estructural. Si yo muevo la mesa, tengo diferentes alturas, y si yo muevo la mesa de X o Y forma para que cada uno de estos edificios responda diferente, veamos qué pasa. Yo aquí moví la mesa de tal forma que solamente el edificio más alto respondiera. La moví con un periodo similar al del edificio, ¿sí? ¿Qué pasa si aumento la frecuencia? Solamente empiezo a variar qué edificio es el que empieza a afectarse, ¿sí? Si voy más rápido, empiezo a afectar otro tipo de edificios. Y todo tiene que ver en la forma en la que muevo la mesita, en la forma en la que muevo la tableta. Y la respuesta va variando. Vamos a tratar de mover ahora ahí está, solamente ese. Los demás casi ni responden. La casita es un poquito más compleja moverla en esta video, ¿no? No se ve muy bien, pero si el movimiento es muy rápido, vean lo que pasa, ¿sí? Solamente la casita respondió. Entonces tiene que ver con la dinámica del suelo, con la dinámica del movimiento y con la dinámica de las estructuras.
Si ya entendemos esto, vamos ahora al edificio de Pirules, el de los excusados volteados, el de las lámparas en el techo. El edificio coincide con la forma de moverse del suelo. Pues vamos a rigidizarlo para que no se mueva igual que el suelo, ¿no? ¿Respondería igual? Este es el edificio, una planta en L, solo un eje de simetría aquí en diagonal, paralelo a estos muros de rigidez. El periodo fundamental, que era 1.23, cuando el edificio se construyó, el periodo del suelo tenía 1.6 segundos, pero con la extracción de agua del suelo en la Ciudad de México, esos periodos se han abatido, ¿no? Cerca de un 20%. El registro de SST, el de Eje Central y Xola, en el 85 tenía 2 segundos de periodo ahí. Si hoy medimos el periodo del suelo, es 1.6, 20% menos. Eso quiere decir que estructuras que antes no respondían a sismos, ahora puede ser que respondan a los sismos. Y fue lo que le pasó a este edificio en Pasos de Tasqueña. Entonces lo estudiamos y lo rigidizamos. Le pusimos unos muros aquí en estos marcos, que las habitaciones y la configuración arquitectónica nos permitía utilizar ese espacio para colocar muros de rigidez, y logramos bajarlo de 1.20 y tantos segundos a 0.9 segundos. ¿Cómo se construyeron esos muros? Bueno, pues esto es un detallado de ese muro, y lo que hacíamos es que ahí está el muro, tiramos el muro que se dañó, que era un muro de mampostería, y se ve la mampostería totalmente en el suelo. Ya la limpiamos, le colocamos unas varillas. Aquí está mi padre sacando fotografías del detallado, ¿no? Yo estoy sacando la otra fotografía, sacándole a mi padre sacando la fotografía. Colocamos las varillas con epóxicos, con nuevos materiales, con materiales que hoy nos permiten tener esas uniones entre materiales viejos y materiales nuevos. Después cimbramos el muro y le echamos concreto con unas características muy fluidas, un concreto que le llamamos autocompactable, que llena los espacios muy bien. Y este es el resultado. Ahí está el muro. ¿No me creen? Miren, ahí está esta lámpara horrible, ¿no? Ahí está esa lámpara horrible, ¿sí? Entre paréntesis, esta es casa de mi mamá y mi papá. Por eso no me gustan las lámparas, ¿no? Entonces, este muro nos causó lo siguiente. Después de rigidizarlo, un par de meses después, hubo un sismo de 5.3 grados, en donde el edificio ya instrumentado, porque además instrumentamos al edificio, eso es muy importante, poner instrumentación al edificio. Geotem también nos puede ayudar con esa parte de instrumentación, ¿no? Respondió de la siguiente manera. El edificio estaba aquí, en esta línea punteada, sin rigidizar. Cuando lo rigidizamos, lo movimos hacia abajo. Eso quiere decir que las aceleraciones a las cuales se vio sometido fueron menores, ¿sí? Y el edificio tuvo un comportamiento muy adecuado, porque las deformaciones no fueron grandes, porque no respondió al sismo y porque la rigidización que hicimos funcionó adecuadamente. Vamos a ver en el futuro qué pasa con sismos de mayor magnitud, pero estamos certeros, estamos seguros de que el edificio va a tener un comportamiento adecuado. Ahora vamos a ver este edificio de Celaya 26, un edificio en donde tuve la oportunidad de conocer a gente maravillosa, dos personas en particular, de calidad humana extraordinaria, gente con muchos problemas en este edificio también, que devela un problema social que tenemos en la Ciudad de México, y que ahorita hablaré un poquito más de ello. Pero es un edificio entero. Es un edificio que es una losa, está resuelto con una losa plana de 28 centímetros y columnas huecas de acero de 30 por 30. Ese es todo el sistema estructural. Nada más que eso. Después del 85, que sufrió daños, le agregaron unos muros de concreto, le encamisaron unas columnas, le pusieron unos muros de mampostería con cruces de San Andrés, pero tampoco funcionó. Y no me queda más que volver a sacar a mi cuadro, ¿no? O sea, yo cuando veo este sistema estructural y entiendo lo que le puede pasar, no me queda de otra más que poner esta cara. El edificio ya tiene problemas generalizados de funcionamiento en las columnas. Cuando yo vi todas estas fallas
pedí que evacuaran el edificio. Increíblemente el edificio no está evacuado al 100%. Hay gente que sigue viviendo ahí. Y básicamente tiene que ver con un aspecto social. El sismo del 17 afectó a un segmento de la población que es muy vulnerable. Normalmente el común denominador son jubilados o pensionados que viven de una pensión. Ese departamento es todo el patrimonio que tienen. No son sujetos a crédito por su edad. Sus obligados solidarios, sus hijos traen otro crédito, entonces no les dan crédito para arreglar este edificio. Entonces el gobierno tiene que intervenir. Y no tienen a dónde irse. Y entonces siguen viviendo ahí, causando problemas sociales graves, porque evidentemente la rehabilitación de este edificio implica que se salgan, entonces hay amparos, hay problemas legales fuertes, y aunque los recursos ya están ahí, porque la Comisión para la Reconstrucción ya los aportó, porque tenía que hacerlo, pues hay un segmento, hay un grupo que no tiene a dónde irse, entonces el problema es muy complejo. Cuando me invitan a estudiar el edificio, me percato que con rigidez, con elementos de rigidez, era tan flexible que el edificio no se podía salvar. Entonces teníamos que recurrir a otras alternativas. Y básicamente el problema del edificio eran las distorsiones de entrepiso. ¿Qué son las distorsiones de entrepiso? Muy sencillo. Volvamos a nuestro marquito, ¿no? Uno más sencillo para que me quepa en la diapositiva, donde la masa y la aceleración me obtienen estas fuerzas, y estas fuerzas me deforman el edificio de esta manera. ¿De acuerdo? Y no me preocuparía que el edificio se deformara mucho, ¿no? Y ahora voy a poner el ejemplo de esta hoja, si me quieren ver en su cámara, ¿no? No me preocuparía mucho si el edificio se deforma mucho. Vean, esta hoja se está deformando mucho, pero no le pasa nada. El problema es cuando un piso se mueve diferente al otro, y esa se llama distorsión. Si yo empiezo a mover mis manos, no sincronizadamente, sino en condiciones una diferente con respecto a otra, al final de cuentas, la hoja acaba estando en condiciones muy desfavorables. Eso es lo que los ingenieros tratamos de controlar con las distorsiones. Nos preocupan los desplazamientos, sí, pero con lo que más nos enfocamos son en las distorsiones. Y este edificio de Celaya tenía distorsiones muy fuertes del edificio. Era tan flexible que aumentar la rigidez no era suficiente. Ponerle muchos marcos implicaba recimentar, intervenir la cimentación, lo cual es muy caro. Entonces una solución era recurrir a tecnologías innovadoras. Ya existen. Los coches las han usado por 100 años. ¿Por qué no podemos empezar a usar en los coches? Y me refiero a lo siguiente. Dentro de mi misma tablita, estos son dos edificios iguales, que si yo los muevo, se mueven relativamente igual, ¿no? Pero si yo pongo un elemento adicional entre esas dos ceguetas que aumente la fricción entre los dos elementos, la respuesta es muy diferente. Miren lo que pasa cuando introduzco ese elemento. ¡Voilá! El movimiento se para rápidamente. Esto es lo que un sistema innovador, un amortiguador en una estructura, intenta hacer. Y a este edificio, con esta planta en T horrible, ¿no? En una ubicación privilegiada en la colonia Condesa, ¿no? Una planta estructuralmente horrible, pero con una planta arquitectónica muy favorable, porque aquí hay un departamento, aquí hay otro departamento y aquí hay otro departamento, departamentos de 220 metros cuadrados, fabulosos, ¿no? El chiste era intervenirlo sin afectar las áreas funcionales, sin poner nada adentro. Y la forma fue con estos amortiguadores en todas estas zonas, en todos estos marcos. Ese marco de la fachada que está en color rosa a la izquierda, si yo lo traigo aquí, ese es el sistema estructural. Vean qué flexible se ve, qué endeble se ve, ¿no? Unas lositas de 28 centímetros con unas columnitas. Eso está a rigurosa escala, ¿sí? Entonces, pues, evidentemente, el edificio se movía mucho. Y la solución fue introducirle estos marcos internos con esos amortiguadores que si yo me acerco... perdón. ¿Qué es lo que pasa cuando yo aumento el amortiguamiento? Cuando yo le pongo amortiguamiento, volviendo al espectro,
pues lo que pasa es que el espectro se abate significativamente. Las aceleraciones a las cuales el edificio se va a ver visto o sometido son hasta casi 2 veces menores. O sea, el edificio responde de una mucho menor forma y puede aumentar su vida útil. El edificio como está ahorita no sirve. Esto es lo que hicimos, ¿no? Ya esta parte le voy a obviar, es un poquito de detallado. Creo que esto es mucho más, esto es un ejemplo de cómo, esto no es foto del edificio, ¿no? El edificio eventualmente se verá así, con unos elementos un poquito más pequeñitos, pero eventualmente se verá así, un marco interno en la estructura con una diagonal y un amortiguador. Eso es lo que se va a intentar hacer y es como estamos tratando de resolver la vida útil de este edificio y la seguridad de la gente que ahí lo va a habitar. Y pues el proceso es muy sencillo. Ahí tengo la losa de 28 centímetros, las traves de 30, las losas de 30 centímetros. No tiene traves el edificio, entonces las tengo que generar. Le pongo unas columnas adicionales para reforzar las existentes. Le pongo unas traves de arrastre que yo voy a unir a la losa con unos pernos para que esas fuerzas que se generan se transmitan a estos elementos. Le voy a dar ductilidad a estos elementos para que aguanten las deformaciones. Le voy a poner sus placas para conectar las diagonales y ahí voy a conectar los amortiguadores. Y de esta forma puedo salvar un edificio con una planta tan complicada como esta, ¿no? Un edificio tan bonito y tan favorable. Este sería el final de las presentaciones que traigo, de los ejemplos que quise compartir con ustedes, de la poca experiencia que tengo en mi corta vida profesional. Y me gustaría nada más terminar la plática con esta reflexión. Ya acabó el tormento, nada más una reflexión final. Y decía el doctor Dykes que la ingeniería es el arte de modelar materiales que no entendemos por completo, en formas que no podemos analizar con precisión, para resistir fuerzas que no entendemos, que no podemos evaluar con exactitud, a menos de que le hablen a Geotem y les den un espectro de sitio, de forma tal, es muy importante, que la gente no tenga razones para sospechar lo extenso de nuestra ignorancia. Muchas gracias, espero haber sido no muy tedioso y pues Leo, si quieren preguntar algo, espero no sean muchas cosas. Por supuesto, y también nuestro público extiendan sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Fabulosa la presentación. Espero que para ustedes haya sido también tan fabuloso como me lo ha parecido a mí, con los ejemplos y la dinámica con que ha presentado Paco su presentación. ¿Tenemos algunas preguntas?